Ustedes han escuchado hace un momento una descripción de un economista que naturalmente hace unos meses atrás estaría viendo el futuro económico del país de un modo. Hoy ha hablado con la realidad que él percibe, algunos dirán con mucha dureza o no, a otros serán más duros que él, pero conociendo la corriente de pensamiento, es muy novedoso de que realmente los economistas de un sector estén diciendo acá todavía faltan, no vemos líneas de futuro. Ahora, hoy cuando comencé dije, ¿puede el país, podemos los argentinos volver cada tanto a soñar con lo que podemos ser? Pero no hablo de una ensoñación juvenil, desproporcionada, nadie habla ni de violencia, nadie habla de esto. Hay sueños, sueños que pasan a muchos gobiernos, pero requieren determinados paradigmas y que la sociedad los converse y que luego la sociedad, el mismo clamor popular que reclama hoy por toda la cuestión de corrupción, devuelvan el dinero y vayan a la cárcel, esa misma pasión habría que tenerla para construir el país. La misma, vale la pena. Saben ustedes que en Argentina hay pensadores realmente excelentes, que escriben, meditan, discuten entre ellos. Hemos invitado a Alejandro Katz, hemos invitado a un pensador, ensayista y editor, fundador y director de Katz Editores. Ha escrito muchas cosas y ha hablado también en un libro, La Argentina que duele, junto con Luis Alberto Romero, y allá, en el 2013, El simulacro, ¿por qué el kirchnerismo es reaccionario? Participa con muchos colegas en el Club Político Argentino. Bueno, queremos con Alejandro Katz reflexionar sobre este momento que parece oscuro, parece complejo, casi desordenado, si hay realmente algunos ideales que a pesar de todo se puedan construir. Yo no sé si, Alejandro, si me expreso bien o el entusiasmo me hace no expresarme bien. Bueno, yo creo que es claro, Avelino, creo que es claro su propósito, no sé si son claras las respuestas a ese propósito. En principio le diría, comparto con usted la necesidad de imaginar el futuro. Quiero decir, el futuro no debe ser solamente producto de las inercias del presente, debe ser producto de la imaginación colectiva, de la imaginación política. Y creo que estamos en un momento de mucha ausencia de imaginación política. Hay una dimensión de eso que es comprensible, porque venimos de un periodo de exaltación, en el cual bajo el paraguas de grandes palabras se cometieron tremendos, ni siquiera diría errores, sino delitos, actos de incompetencia pública. Engaños, como mínimo. Engaños, como mínimo. Como mínimo. Entonces, hay una cierta prevención ante las grandes palabras, pero yo creo que no le debemos dejar a la experiencia kirchnerista la satisfacción de robar la posibilidad de pensar un futuro mejor. No creo que porque los kirchneristas hayan hablado con un lenguaje cargado de falsos propósitos, debamos tirar con el agua sucia de esa experiencia el niño de las mejores alternativas del futuro. ¿Cuáles serían, no digo en abstracto, frente a esta realidad toda revuelta, cómo partir con estas alternativas del futuro? ¿En qué pensamos? ¿En las personas, en lo que se dice el pueblo, en los jóvenes, en los viejos? ¿En qué? No, yo no creo que haya una sola forma de pensar el futuro. Creo que hay formas en las que debemos tratar de no pensar el futuro. No debemos pensar el futuro en términos de injusticia.
No debemos pensar el futuro en términos de desigualdad y no debemos pensar el futuro en términos de indiferencia ante el dolor ajeno. Creo que esas son las condiciones de partida. Ninguna de estas opciones tiene que estar presente en cualquier imaginación posible de lo que queremos que este país sea. A partir de ese piso, todo está abierto. Ahora, por supuesto, yo no quiero discutir con un invitado ausente, pero yo no creo que el problema del país sea que el Estado es chico o el Estado grande. Creo que un problema es que el Estado no es justo. Creo que un problema es que el Estado no es eficiente. Creo que un problema es que el Estado no provee bienes públicos de calidad. Educación, salud, infraestructuras, oportunidades para los que empiezan desde umbrales infinitamente bajos. Creo que estos son problemas. Creo que los problemas del país hay que ponerlos en términos de... hay que identificar lo trágico de nuestra vida común. Lo trágico de nuestra vida común es un 30% de la población que hace décadas está incapacitada de decidir la vida que quiere llevar. Llámese educación, salud, vivienda, saneamiento. Proyectos de vida. El agua autonomía, que toma. 30% de la población, 26, 32, discutimos la miseria de un porcentaje. Es una miseria estar discutiendo esa miseria. Una miseria estadística discutimos porque es un tercio de nuestros compatriotas. Esa es una tragedia. La desigualdad es una tragedia. Los niveles crecientes de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen es una tragedia. Esas son tragedias. Entonces no es la perspectiva ni de lo público ni de lo privado, es la perspectiva de lo justo, es la perspectiva de lo ético, es la perspectiva de lo necesario. Y a partir de eso yo agregaría, volviendo a una palabra que utilicé y que no utilicé en vano, la imaginación. El futuro será un futuro complejo, será un futuro muy distinto del presente en el que vivimos e infinitamente más distinto del pasado que hemos conocido. No estamos hablando de las posibilidades de ese futuro, no estamos hablando de qué será el empleo en el futuro, de qué será el tiempo libre en el futuro, de qué será la ocupación territorial en el futuro, de qué pasa con el medio ambiente de nuestro país en el futuro. ¿Qué pasa con la tecnología y con la ciencia y con la educación? Estos son los temas, no si hay más o menos en algo. Ahora, ¿qué ocurre para que todos los días en el país del norte a sur, este a oeste, se estén debatiendo buena parte de los temas que usted dice, o en universidades, o en partidos políticos, o con los empresarios? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos todo el día volcados sobre la minucia de lo cotidiano que nos agobia, nos aplata? Nuestra conversación pública se ha empobrecido mucho. Y no conseguimos decir todos los días usted todo lo que acaba de decir, seguramente que si todos los días lo invitaran a una jornada de medio ambiente, de poder, usted iría, charlaría un rato y escucharía su... Y poco a poco se van elaborando las ideas. Hay mucha gente que piensa y que está preocupada y que tiene una reflexión honesta, más fundamentada o menos fundamentada, más intuitiva o más formada, más puesta a prueba o más embrionaria. Hay mucha gente que piensa, lo que no podemos construir es una conversación pública de calidad. Ahí está, la conversación pública de calidad. No podemos construir una conversación pública de calidad, estamos capturados por el corto plazo, estamos subyugados por la espectacularidad de la degradación, es decir, la obscenidad de ver bolsos con billetes una vez y otra vez y otra vez. Y yo creo que, y usted lo sabe, yo he sido y sigo siendo terriblemente crítico del gobierno anterior, pero hay que poner un límite a la exhibición de la obscenidad. Hay que reemplazar las imágenes por palabras, las emociones por discursos, los discursos con ideas, yo no tengo respuestas, pero creo que puedo participar de una conversación en la que busquemos respuestas. Ante las imágenes
que se repiten una y otra vez no tengo mucho para agregar. Vale mucho más que 1000 palabras, ¿no? Pero no es cierto, es absolutamente falso. Y lo mismo que los libros están de más, ¿para qué vas a escribir, no? Bueno, ahora, institucionalizar estos temas. Supongamos que buena parte de la familia de muchos funcionarios nacionales o provinciales lo están escuchando. Sería bueno que a usted y a otros colegas suyos, no hablo que vayan todos en manada, un grupo, un día van a un lugar promovido por un gobierno provincial o por el gobierno nacional, y ahí en la platea están mirando los que luego tienen que tomar decisiones. Pueden estar ellos en el debate, pero también sería bueno que escuchen públicamente esas discusiones. Algo de eso eventualmente ocurre. Lo que no ocurre es... La televisión lo ocupa todo, ¿eh? No, pero lo que no ocurre es la implicación de las élites en las conversaciones colectivas. Quiero decir, hay muy poca voluntad de pararse en los zapatos del otro. Los empresarios no se paran en los zapatos de sus empleados ni de sus representantes sindicales. Los profesores no se paran en los zapatos de sus alumnos, ni los maestros en los zapatos de sus alumnos. Los funcionarios no se paran en los zapatos del ciudadano. El ciudadano no se para en los zapatos de la ley. Nadie está mirando con los ojos del otro. Eso exige un esfuerzo colectivo muy, muy fuerte y debe ser conducido por las élites. Las élites de nuestro país están en deuda con la sociedad. Están en una deuda muy profunda y muy antigua con nuestra sociedad. Ahora, usted pertenece a esa élite intelectual. Así es. Y yo también. Así es. Probablemente usted debe hacer su esfuerzo. Usted tiene una editorial, edita muchos libros de distintos autores. Ya es una enorme contribución. Y usted hace un trabajo además de ir a reuniones y opinar. Ahora, usted dice, existe. Pero ¿qué ocurre? ¿No trasciende lo que dicen? ¿No hay actores en la platea escuchando un poco lo que dice esa gente de pensamiento y de sabiduría? Me cuesta dar una respuesta. Por supuesto, así como usted me menciona a mí, y con justicia se menciona a usted, hay mucha gente que intenta hacer cosas. No quisiera soslayar una verdad. Mucha gente. Que sería mezquino no decir taxativamente. Hay muchos intelectuales. Mencionaba usted el club político, la gente de plataforma, pero gente que no está adscripta a grupos intelectuales y que participa de la vida universitaria, de la vida pública, en los medios de comunicación. Hay mucha gente que intenta. Sin embargo, no hemos sabido poner en el centro de la agenda las preocupaciones que nos parecen las relevantes. No hemos sabido hacerlo. O lo hemos hecho y no tenemos la capacidad de persuasión o la repercusión. No es solamente un problema de definición de los temas y de conversación pública, es un problema también de incentivos y de recursos. Hay muchos problemas a resolver. Yo creo que no es fácil el camino que hay por delante. Creo también, y esto es una apreciación diría muy subjetiva, quiero decir, no tengo una base empírica o analítica suficientemente firme como para sostenerla, pero creo que lo que necesitamos es imaginar algo muy distinto de lo que hay, no negociaciones pequeñas con lo que hay, porque lo que hay está mal hace mucho tiempo. Voy a darle un ejemplo, que lo escuché en un candidato y después desapareció. Mire qué pregunta, ¿eh? Habría que dividir a la provincia de Buenos Aires en 3 pedazos. Es muy grande, habría que dividirla en 3 o 4 secciones, provincia 1, provincia 2, provincia 3, y crear no más organismos, sino límites de mayor gestión en espacios más reducidos. Bueno, efectivamente, ¿sabe yo por qué creo... tiro esto? No para cambiar la capital a una... No, sino yo creo que que esas son soluciones necesarias. El gobierno debe ser un gobierno de proximidad, la gestión tiene que ser local, las dimensiones de la burocracia tienen que estar recortadas y sometidas a un control que es más factible
cuanto mayor es la proximidad del ciudadano con el poder. Por supuesto que las estructuras macrocefálicas, como la capital y el conurbano, o la provincia de Buenos Aires en relación con el país, distorsionan mucho la vida pública, sin duda distorsionan mucho la vida pública. Creo que hay necesidad de pensar esas cosas. Pensar esas cosas, quiero decir, el ordenamiento territorial de nuestro país debe ser pensado. Usted lo mencionó antes, por eso. A mí me parece que es fundamental, Sí. Usted dice lo de la provincia de Buenos Aires, yo le haría una propuesta quizás todavía más arriesgada. ¿Por qué no descentralizar la Administración Pública Nacional? ¿Por qué no llevar la Secretaría de Pesca a Mar del Plata, el Ministerio de Salud a Tucumán, el de Industria a Córdoba, Agricultura a La Pampa? ¿Por qué no llevar energía a la Patagonia y crear en torno de esos ministerios clústeres con las empresas implicadas en esas áreas, con los laboratorios de investigación implicados en esas áreas? Parques industriales. Distribuir en el país una burocracia que se concentra en la ciudad de Buenos Aires. Hay parques industriales, pero lo que más necesitamos, donde justamente la inteligencia, las universidades, las empresas, etcétera, arriesguen y generen oportunidades de negocio. Y de Ahora, trabajo. no es fácil, nada será fácil porque venimos de un piso muy bajo. De acuerdo, pero yo creo que estos temas hay que empezar a plantearlos. Yo estoy de acuerdo Cuanto con más usted. sea, yo no le pido que usted vaya a un programa y usted lo plantee, si el que lo entrevista no se lo pregunta, pero me parece, hay un canal oficial hoy que da oportunidad a todas las voces. Ya habría que pedirle al señor Lombardi que 2 o 3 veces por semana, él, como le parezca, pensar en espacios dedicados a estos debates y que invite la conducción del canal a los que les parezca, y así sucesivamente. Pues yo creo que bueno, usted lo está haciendo. Creo que hay que crear espacios colectivos para la discusión de los temas fundamentales y ir aproximando soluciones y buscando ideas. Mire, hace poco tiempo nosotros hicimos acá, hace 2 meses, una jornada sobre investigación y planteamos el tema de la pobreza, saneamiento, etcétera. Usted no se imagina, para mí, gran sorpresa, los miles de estudiantes que asistieron a escuchar. Cuando decimos los chicos están en otro lado, yo me quedé absorto. Yo estaba conduciendo, auditorios llenos de gente, no se levantaba nadie para irse. Algunos, bueno, por supuesto manejan el teléfono, pero los menos. Todos nos quedamos impresionados de la participación. Bueno, hay que seguir trabajando en eso, pero yo creo que así como Juan hace esto, Pedro hace otra cosa. Así es, y yo creo que, para usar una metáfora que en este país se entiende fácilmente, allí donde se siembra bien la cosecha es buena. En algún momento hay que regar permanentemente, ¿no? Así es. Ahora, también hemos tenido unos años últimos donde gran parte de los intelectuales estuvieron tomando los acontecimientos políticos del momento frente a la crudeza de lo que se vivía en los últimos 6 o 7 años. Y usted, justamente, que es un editor, habrá recibido tanta cantidad de material sobre acontecimientos e investigaciones de lo que ocurría en el trenzado del país. Pero muy pocos hablaban de proyectos hacia futuro. Y yo creo que usted como editor decía, bueno, ¿qué hago? ¿Publico esto? ¿El público está para esto o no está para esto? Hace unas horas yo estuve con un autor que hace unos cuantos años presentó un libro, La invención de el invento de Argentina, inventar la Argentina que se inventó. Bueno, es un hombre extraordinario, escribió hace 30 y pico de años, viene al país todos los años. Cuando creó La invención de la Argentina, aquel libro, fue comentado por el New York Times de manera espectacular. Ese tipo, yo cito esto porque lo tuve hace pocas horas, este tipo de proyectos, yo creo que hay mucha gente con capacidad para presentarnos estos temas, ¿no? Hay mucha gente trabajando bien en nuestro país, hay buena producción mucho académica, sobre el momento, ¿no? Hay buena producción académica. Como editor yo nunca he trabajado cuestiones de coyuntura. Tengo una muy larga historia como editor y siempre he estado más centrado en
cuestiones teóricas y abstractas o en problemas generales y no de coyuntura, no en el libro político de la coyuntura. Ahora, creo que en los años anteriores la discusión estuvo muy desvirtuada, porque el kirchnerismo produjo una retórica que invadía el espacio público con grandes palabras que daban la impresión de que había un proyecto de país detrás de ellas. Y había un gran grupo de intelectuales que, en lugar de poner a prueba la consistencia del discurso, es decir, la distancia entre lo dicho y lo real, lo que hacía era acomodar las acciones del gobierno para que fueran legibles desde la ideología que el gobierno quería defender. Esto, en mi opinión, y lo he dicho mucho, pero no soy el único, esto fue un factor de mucho empobrecimiento de la discusión política en Argentina. Quiero decir, esa aparente exacerbación de lo político en realidad fue un gran empobrecimiento de lo político, porque lo político exige que no haya hegemonías, que haya intercambio discursivo, que haya un parlamento funcionando en el cual las voces disidentes puedan incidir sobre las voces dominantes. Todo esto fue, en los años kirchneristas, fue barrido de la escena pública. Y eso empobreció mucho la discusión política en nuestro país. Ahora, esos ministerios de cultura que tenían funcionarios para organizar el pensamiento argentino, ya no existen, pero hay otros ministros de cultura que también son editores. Así es, efectivamente. Colega suyo. El ministro de Bueno, Cultura. yo creo que habría que tratar de invitarlo a él insistentemente a que sea un promotor de este tipo de cosas. Me parece que por sus características de haber venido del mundo de la edición acostumbrado a Bueno, esto. yo estoy en contacto, tengo una vieja historia de relación personal y de amistad, Sí. por cuestiones profesionales, Sí. con el ministro, y interactúo con él dentro de lo posible para Está abierto compartir a estas que le demos reflexiones, ideas. Yo para también he compartir hablado estas con él. Yo creo que hay que reflexiones. Así es. llevárselas. Y creo que hay que hacerlo siempre, hay que compartir ideas y ser crítico. Y creo que una democracia madura, adulta, exige ideas y exige crítica, exige compromiso y distanciamiento, exige que algunos tomen el rol operativo de funcionarios y que otros tengan una mirada transversal, una mirada que señale aquello que no está bien o que podría estar mejor. Ojalá esto funcione. Katz, ojalá realmente, como usted dice, en los próximos meses, junto con los temas de la economía gruesos que se vienen, aparezcan grupos de argentinos actuando en distintos lugares y diciendo, miren, hay esperanzas, hay ideales, tenemos sueños. Hay generaciones así que sea. dieron de todo en el país, por muchos pensadores. Ojalá así sea. Muchas gracias. A usted. Director, nuestro trabajo se ha cumplido. Espero que haya sido interesante para todos ustedes. Hasta la semana que viene.